Bienvenidos, bienvenidas. Y estamos aquí en el octavo Intersaberes, que es un ciclo de diálogos que hemos organizado desde el grupo de investigación CINAF. Entonces, esta es la octava edición y en esta ocasión hemos decidido focalizar nuestro interés sobre un caso muy concreto, que es el caso de la Revolución Thule de 1925, que es un momento importante en la historia del pueblo Kuna de Panamá, pero también muy significativo y muy importante para la lucha de los pueblos indígenas por el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Entonces decidimos que era el centenario de la revolución y que en el marco del Intersaberes tenía mucho sentido dedicar un conversatorio a este tema. Entonces, hoy tenemos aquí a Atilio Martínez, que viene de Panamá. Él es el representante de la Comisión del Centenario de la Revolución del Congreso General Kuna, Congreso General Kuna de Cunayala, porque el pueblo Kuna tiene diferentes congresos y este es concretamente de Cunayala. Y Atilio es profesor, historiador, ha impartido docencia en la Universidad de las Américas, en Udelas, y también ha sido profesor durante muchos años en institutos de educación secundaria. Él ha publicado varios textos, algunos de ellos son consultables por internet, y está trabajando desde hace años en un libro que es Las efemérides del pueblo Kuna de Panamá. Entonces, es un experto en investigaciones orales, en memoria del pueblo Kuna, y realmente es un honor y realmente tenemos mucha suerte de tenerlo hoy aquí. Llegó ayer, entonces muchas gracias, Atilio, por este largo viaje. Y a mi derecha tengo a Cielo, que muchos de vosotros ya quizá conocéis, que es profesora de aquí, de la Universidad de Barcelona. Está también adscrita al SINAF y bueno, en el SINAF tenemos antropólogos y también tenemos historiadores, historiadoras, antropólogas. Es un equipo que combina las dos disciplinas, y ella en estos momentos diría que es como la parte más dinámica de nuestra parte historiadora del SINAF. Y forma parte del SINAF, del Departamento de Historia de América, imparte clases de Historia de América aquí en el grado y en el máster de Historia. Está también afiliada al Instituto de Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires, donde es investigadora y colabora con proyectos de investigación. Y tiene unas publicaciones recientes que me gustaría destacar. Concretamente, el otro día conversábamos, ¿no?, sobre un artículo que venía de aparecer en el boletín de Latin American and Research con el doctor Diamant, que es precisamente sobre las representaciones de la colonialidad en Patagonia a partir de los documentales históricos. Entonces, una experta en el ámbito de la historia de América Latina, y precisamente la idea de Intersaberes es reunir a personas que provienen de diferentes backgrounds más académicos, vinculados a la Universidad de Barcelona y universidades del Estado, y personas pues, que son intelectuales, que también están en la academia, pero que también provienen de organizaciones y de pueblos indígenas. Para empezar el conversatorio, hemos pensado que mucha gente no sabría lo que es la Revolución Thule y que quizá nos convendría que Atilio pues, nos pudiera explicar brevemente qué ocurrió en 1925 en Panamá y por qué es tan importante para el pueblo Kuna hoy. Nuegambi Guenagan, anues que penoniki de Barcelona se añeritoget. Bueno, quien profesora Mónica, tesoku an weliwale anekur ki pedaibukwadi pemartaimugot en mi idioma y ahora en castellano. Me siento muy alegre, contento por estar aquí en la Universidad de Barcelona, fui invitado y gracias por la compañera o amiga o la hermana que es Mónica, que siempre nos ha ayudado. Bueno, empecemos pues. Yo le decía primero a Cielo, profesora, ¿no?, que los dos somos diferentes en cuanto al pensamiento, yo indígena y ella
blanca o huaga. Ustedes son huagas y yo soy indígena. Entonces, los conceptos manejamos diferente. Entonces, ¿qué pasó ahí en la revolución? Al comienzo, en la época de la conquista, siempre los huagas o los extranjeros o los blancos querían eliminar mi idioma, el vestuario, todo lo que es el pensamiento indígena. Yo no sé por qué. Querían imponer. Y cuando Panamá quedó como república en 1903, nuevamente el gobierno quiso eliminar la cultura cuna. Hoy día, gracias por la resistencia del pueblo cuna, mantenemos nuestro idioma, como he hablado, mantenemos la identidad, y el pueblo cuna no somos millones como otros grupos indígenas, somos muy poquitos, pero gracias a Pava y gracias a Nana, o gracias a Dios, por nuestro conocimiento y por la memoria histórica. Entonces, en 1903, de una vez el gobierno panameño quiso eliminar, de acuerdo a sus leyes, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, cuando uno empieza a dominar o faltar respeto en su propia casa, ¿y qué uno reacciona? Claro, reacciona fuertemente, ¿no? Y más cuando el gobierno piensa que este idioma es dialecto, no es dialecto, porque tenemos gramaticales, y que las manifestaciones artísticas son cuentos, son fábulas, son mitos, no. Y entonces el gobierno quería asimilar a todos igual, civilizar y cristianizar con esa mentalidad atrasada de época colonial. Y así pasó en 1903, 1904, 1900, hasta 1919, el gobierno panameño empezó a reprimir, o sea, obligar al pueblo cuna para que cambie su mentalidad, para que seamos todos igualitos, todos cristianos, todos bautizados y, entre comillas, todos civilizados. ¿Y eso cómo va a permitir? Un pueblo arraigado de su cultura, arraigado de su tradición, reacciona de una vez. No somos violentos, no somos revolucionarios, pero cuando nos toca la fibra del corazón, del alma, del conocimiento, de la filosofía, claro, uno reacciona igual que ustedes. Entonces, así mismo pasó. Y en 1920, el 19 hasta el 21, represión total. Obligatoriamente el gobierno quería imponer de todo. Y si no, a cárcel. Y si no, multa. Y si no, violencia. Y entonces en febrero de 1925 tomamos el arma. Nuestros padres tomaron el arma. No solamente los hombres, porque en la historia es machista. También los hombres, nada más en las guerras, en la violencia, en la revolución o en la rebelión aparece hombres, hombres, hombres. No. Y ahora estamos descubriendo que la participación de las mujeres cunas fueron efectivas. Así que entonces, y en 1925, en febrero, bueno, desató la revolución sangrienta. Solamente en la sangre uno se consigue el territorio, la autonomía, y si no, no. Tenemos la bandera, gracias por la revolución. Mantenemos la identidad, mantenemos la lengua, la cultura. En la misma ciudad de Panamá también hacemos danza, hablamos en nuestro idioma, así que gracias por la revolución. Y cuando terminó la revolución en 1925, ya los revolucionarios empezaron, imagínate, impresionante, ¿no? En ese tiempo no había cunas intelectuales ni académicos, solamente creo que letrados hasta tercer grado o cuarto grado. Y estuvieron allá relacionando o convivencia o comunicando con el gobierno. ¿Para qué? Para que tengamos nuestras propias leyes. O sea, nosotros hemos dominado fuertemente a que el gobierno diga, vamos a eliminar la palabra civilización, la palabra cristianización. Y ahora entonces los mismos cunas vamos a hacer leyes. Y efectivamente en 1930 el gobierno, por la exigencia del pueblo cuna, nos dio la reserva y luego la comarca. Y hoy en día, actualmente, tenemos nuestras propias leyes, tenemos nuestro propio territorio y jamás un empresario, qué sé yo, un
una fábrica, que sea un proyecto grande, no puede entrar así directamente al pueblo cuna. Y entonces después de la revolución se organizó fuertemente el pueblo cuna. Hoy en día, gracias a Dios, muchos profesionales, aunque somos poquitos, las escuelas están en manos de los nativos, de los indígenas cunas, y estamos en todas partes del mundo, y gracias por la revolución. Y entonces esa es la idea, ¿no? Que lastimosamente para conquistar nuestro territorio, sobre todo la identidad, porque después vamos a explicar lo que es la rebelión y la revolución, ¿no? Sobre todo la revolución cuna, que es ahora está difundido por todas partes del mundo. Yo pienso que más que todo en Europa, yo no sé por qué, en Europa, ejemplo en Inglaterra vamos a hacer conferencia, en Italia, y ahora mismo estamos haciendo aquí en Portugal, pero menos en América del Sur, no sé, aunque estamos cerquita, no sé, y América Central tampoco. No sé, ustedes quieren saber más, los europeos, me parece muy bien, tenemos que compartir, ¿no? Así que eso es más o menos a grandes rasgos cómo fue, digamos, conquista del territorio y cómo fue la revolución producto de la imposición del gobierno. Y jamás hemos retrocedido. Y entonces hoy día nos están diciendo nuestras autoridades, ya no vamos a derramar sangre, sino vamos a pelear por nuestros conocimientos, porque tenemos muchos profesionales. Y hoy en día todavía los blancos quieren invadir al territorio del pueblo cuna, por todas partes. Pero el Congreso General, que es como si fuera parlamento, no sé cómo lo llaman, diputados, qué sé yo, así mismo están trabajando fuertemente. Podemos continuar reflexionando sobre cómo conceptualizar lo ocurrido en 1925. Vemos que en la Europa de la época preilustración y la época actual, ¿no? Ya la noción de revolución tiene significados diferentes. ¿Cómo opera también esta diferencia de la conceptualización del concepto revolución en el espacio? En el último conversatorio, que no fue realmente intersaberes, en el CDCB con Eduardo Iberos de Castro, él nos comentaba que la noción de tiempo y territorio era muy interesante para pensar en cómo los pueblos indígenas se posicionan en el mundo. Mientras que para nosotros lo importante era el tiempo, ¿no? En la religión judeocristiana y también en la filosofía occidental hay una obsesión para hacer del tiempo el objeto de reflexión. En la mayoría de sociedades indígenas que él conocía, la obsesión no era por el tiempo, sino por el espacio. Entonces, él tenía una frase que decía, ¿no?, que los indígenas afirman el espacio y niegan el tiempo. Claro, si esta concepción del tiempo es diferente en las sociedades indígenas, ¿cómo entonces pensamos el concepto de revolución en estos contextos? Y aquí es donde creo que podemos tener una primera intercambio de posiciones, sí, de reflexiones. ¿Quién quiere empezar? Yo. Siempre, antes era blanco, lo primero, ahora los indígenas lo primero. No, es mentira. Ahora es lineal, antes era desde arriba, abajo, ok. Entonces, me parece, yo no llamaría discusión, sino esto, nosotros llamamos complementariedad. Ella me va a enseñar, yo también enseño. Entonces se complementa, se enriquece más los conceptos. Porque si un indígena piensa revolución, o sea, en primer lugar no es mi idioma, yo no sé qué quiere decir. Rebelión, menos. Ahora, si yo cambio mi chip como académico indígena, ya yo sé, la revolución es diferente que la rebelión. Yo he consultado a muchos sociólogos, antropólogos cunas, ¿no? Y siempre me dicen, bueno, siempre empieza rebelión. Empecé con rebelión. Y poco a poco entonces va aumentando el poder, la furia, qué sé yo, entonces llega hasta la revolución. Ahora, para la mentalidad blanca, o los conquistadores o los wagas, es transformación social para llegar al poder, como Revolución Francesa, Inglaterra. Pero en cambio, para nosotros,
ni interesa los conceptos, ni revolución ni rebelión, sino vila. Vila quiere decir contra el enemigo. Y aparte, bueno, hasta aquí le explico. Ahora la compañera va a explicar. No. ¿Rebelión no o revolución? Así, no nos dejes así. Sigue con el concepto de vila Bueno, que es una propuesta. o dejamos para la parte final, pues como queráis. Bueno, usted manda. Bueno, entonces esto, ahora el pueblo cuna, sobre todo los protagonistas de la revolución, bueno, la palabra revolución está en todas partes, habla de revolución cuna. Y entonces los académicos intelectuales cunas están en combate, están en pelea, están en duda. ¿Fue revolución o rebelión? Yo como historiador del pueblo cuna le dije, estamos perdiendo tiempo, nosotros vamos a rescatar, porque si vamos a analizar desde la óptica blanca, de la óptica waga o extranjero, sí, no fue la revolución 100%, cambio drástico del poder, no. Para nosotros lo más importante es pelear por nuestra identidad. Yo no sé, los franceses, los ingleses pelearon por su identidad o simplemente para llegar al poder. Pero en cambio, los indígenas no. Los indígenas hemos revolucionado, ¿para qué? Para mantener la identidad, para no perder la memoria histórica. Esto es lo más importante para el pueblo cuna. Y hoy en día, algunos de ustedes saben, ¿no?, que el pueblo cuna mantiene la tradición, la cultura, el idioma, etc. Por eso, para nosotros, ni revolución ni rebelión. Pero claro, si vamos a poner chip de los conquistadores, de los extranjeros, claro, va a ser diferente, ¿no? Revolución, transformación social. Rebelión es simplemente pelea y luego entonces llega hasta la revolución. Yo no sé, no conozco la historia de ustedes, quizás hicieron rebelión, qué sé yo, o revolución, qué sé yo, ¿no? Así que, así fue. Sí, bueno, aprovecho un mini agradecimiento a Mónica, a Tilio, por supuesto, por este diálogo y la predisposición al CINAF, a Gemma. Por supuesto que pareciera ser que es una dicotomía, ¿no? Uh-huh. Entre la cosmología, ¿no?, o la epistemología indígena y occidental. En todo caso, a mí me parece interesante no ir a la literalidad, uh-huh, ¿no?, de las categorías o de los conceptos o las definiciones tal cual, ¿no?, desde la antropología, desde la historia, porque, bueno, son amplias, ¿no?, las categorías. Yo venía pensando, a partir de la propuesta que nos hace Mónica, vengo pensando y vengo reflexionando más que verdades absolutas o afirmaciones que no tengo la capacidad para hacerlas en este diálogo. Pensaba disparadores, ¿no?, también para abrir un poco el diálogo a todos y todas. Y pensaba más que, ¿no?, revolución no como un cambio absoluto, o también pensando esta dicotomía entre el tiempo lineal y el tiempo cíclico. ¿Hay algo más que el tiempo lineal y el tiempo cíclico? Uh-huh. Bueno, donde nos podemos encontrar, digamos, para definir o para nombrar. Pero yo pensaba esto, más allá de la intencionalidad, para pensar si es revolución o rebelión. Si es el resultado, ¿no? Se ha cambiado, se ha transformado radicalmente una situación política, social, económica. Recién hablábamos con Atilio y decíamos, claro, si empezamos a revisar las revoluciones en general, ¿no?, y también lo digo mucho en clase, bueno, las revoluciones de independencia de América, ¿no? Por supuesto, hay una revolución hacia arriba, ¿no?, que subvierte o de alguna manera, digamos, transforma el poder colonial, pero digo, ¿qué pasa con el status quo
¿no? Después de las revoluciones de independencia. Y ahí hay un historiador que yo lo sigo mucho y me interesa mucho, no solo en su ámbito de investigación, sino también pedagógico, que a veces lo olvidamos, ¿no? Y hacemos grandes investigaciones, pero no lo debatimos tanto con los estudiantes. Y es un historiador es un historiador cubano que se llama Sergio Guerra Vilaboy. Y él tiene lo que yo llamo su dilema de las independencias, ¿no? Entonces, en ese dilema de las independencias dice, bueno, si reconsideramos las independencias americanas y las compara con la independencia de Haití, ¿no? Él dice, bueno, en el caso de Haití hay una revolución hacia arriba, ¿no? Para revertir o para eliminar, digamos, ese sistema colonial, pero también una revolución desde abajo, ¿no? En donde la independencia la hacen los esclavos. Y ahí, en esa comparación y en ese dilema con las revoluciones, reconfigura. Entonces, podemos empezar a cuestionar si es revolución o no. Pero más allá de eso, reflexionaba y pensaba los diferentes sistemas epistemológicos a través de los que podemos categorizarlos, pero pensaba, ¿y si en vez de considerar una revolución, ¿no? Lo consideramos como hechos revolucionarios, actos revolucionarios que tienen diferentes momentos? Y entonces ahí pensar la revolución como un continuum de soberanía y de autonomía. Eso por un lado. Por el otro lado pensaba, no sé qué opinarás de esto, de pensarlo como hechos revolucionarios. Y por el otro lado pensaba en esto que tú decías, Mónica, de digamos, el tiempo y el espacio, o la espacialidad, la temporalidad, que es en realidad multifacética, ¿no? Yo había apuntado otra terminología que era temporalidades múltiples y espacialidades múltiples, en el sentido de evitar esta dicotomía entre tiempo lineal y tiempo cíclico, porque hay una integración entre el pasado, el presente y el futuro, y no necesariamente en ese orden. Eso por un lado. Y por la espacialidad múltiple, entendida como, por supuesto, no es solo la Tierra, y la Tierra no es solo lo físico y lo material, ¿no? Entonces, dentro de esa categorización de revolución o de espacialidad múltiple, ¿somos capaces de convivir en esta multiplicidad de concepciones? Las vuestras, las nuestras, y hacerlas de alguna manera, digamos, complementarias, ¿no? Tú decías, yo decía convivir, ¿no? En ese... Y te corrijo una cosa, yo aprendo de ti, yo no sé qué vas a aprender de mí, pero yo voy a aprender mucho de ti. Vamos a estar reaprendiendo, esa es la idea, ¿no? Disculpe, es que la historia del pueblo cuna es muy rica. Muchos historiadores famosos en Panamá dicen, ¿no? El pueblo cuna es muy rica en la historia, sobre todo en la época colonial. En todas las épocas coloniales, cada año tras año, y dicen, ¿no? Rebeliones. Yo creo que hay un famoso aquí en Barcelona, si no me equivoco, un autor que se llama Vives, algo así, Vives. Hizo una tesis interesante, primera rebelión del pueblo cuna, 1615, imagínate. Y entonces, cada rato es rebelión. Ok, hasta aquí. Otro aspecto interesante, ¿no? El espacio y el tiempo para nosotros es sumamente importante. ¿Qué quiere decir esto? El pasado para nosotros tiene mucho sentido. O sea, lo que es la memoria histórica, nosotros llamamos memoria histórica. Todo lo que pasó hace mucho tiempo. Desde los héroes mitológicos, imagínate. Todo lo que es la revolución para el pueblo cuna fue dado desde épocas antiguas, ¿no? Desde época colonial. Y entonces todo eso, acumulación de la memoria histórica, fue fundamental
en tiempos de la revolución. Así que el tiempo pasado no simplemente como ustedes, ¿no? Que bueno, ya pasó, ¿qué vamos a hacer? No, sino este tiempo, el espacio es sumamente importante. Nosotros llamamos ver los rostros. Yo veo mi rostro desde el pasado. Y más cuando llegamos a época colonial, que es sumamente, muy conflictivo, y llegamos a observar relectura en cuanto a la memoria histórica. Ahora, el espacio para nosotros también es muy importante. Antes era el tiempo, ahora el espacio es muy importante. Para nosotros se llama Madre Tierra, la ecología, todo lo que es el espacio sagrado. El espacio sagrado para nosotros es sumamente importante. El territorio, ustedes llaman autonomía, el territorio. Entonces, no solamente es cuestión de pelear por la identidad, sino por la autonomía. Por eso tenemos la bandera. Esa bandera tiene mucha simbología. Y entonces este espacio territorial para nosotros es como casa sagrada. Sin casa no tiene sentido el hombre. Hay que tener una casa para tener su propia autonomía. Este es lo que nos enseñan nuestras autoridades. Ahora que me viene a la mente otra cuestión acerca de la espacialidad, ¿no? Que también, por lo que se luchó en la Revolución del 25 y que además no es pasado, ¿no? Esta conmemoración y lo que estamos dialogando hoy tiene mucho de presente, ¿no? Esto continuum que uno decía, lamentablemente tiene mucho de presente, porque en términos de espacialidad, a mí me viene un poco en una cuestión más cercana, toda la situación que está viviendo el pueblo mapuche en el sur, ¿no? en el cono sur, y porque digo Patagonia, pero también digo Chile y a la Araucanía, ¿no? Entonces esa espacialidad que viene a no solo a ser como invadida por la colonia, ¿no? Por el orden colonial, sino también mantenida en el sistema de colonialidad durante las repúblicas. Entonces, si en 1925 ya tenemos, ¿no? el Estado-Nación panameño y se está consolidando, y esta es la contestación a esa consolidación, en el caso del pueblo mapuche hay un territorio que es Wallmapu, que va más allá de las fronteras establecidas por el Estado Nacional. Y en este sentido, ¿no? es otra espacialidad que es anulada, asimilada, pero no asimilada, sino negada. Una cosa es la asimilación, otra cosa es la negación. Y en este sentido, aprovecho este comentario o este señalamiento al pueblo mapuche para decir que esto de que ha quedado el pasado, ¿no? Ya no les llaman incivilizados, ya no les llaman bárbaros, pero encontraron otra terminología más actual, porque ¿no? hay que actualizar la categoría, son llamados terroristas. Terroristas, y en el caso del gobierno argentino, de la ministra del actual gobierno argentino, la ministra de Seguridad, además de terroristas los llama extranjeros. En esta espacialidad, sí. Porque aparentemente ahí recurren al pasado y entonces dicen, vienen de Chile, vienen del otro lado. Entonces, con respecto a esa espacialidad, ¿no? anulada, pero también me parece importante estos diálogos y estos espacios para reivindicar que no es solamente que se ganó en el 25, en la Revolución, sino que es una batalla, ¿no? una resistencia que sigue estando presente. Sí, a partir de la Revolución Cuna, el pueblo Cuna siguió conquistando. Por ejemplo, ya tenemos nuestras propias leyes comarcales, y aparece, digamos, cantidad de leyes actuales. Ejemplo, ya no queremos saber nada de San Blas porque es un invento de un español, San Blas, de un santo. Entonces colocamos en la ley Cuna y Ala. Y así mismo, pues, tantas cosas interesantes que hemos conquistado. Antes, en las escuelas, es un poco difícil de hablar en Cuna, en su idioma, porque nos burlan. Si no hablo bien el castellano, nos burlan.
Y hoy en día no, en las universidades hablan común y corriente, en idioma cuna, ¿no? Entonces es otra conquista. Y aparte de eso, el tiempo. Nuestros padres actuales nos dicen, ¿no?, que ya no vamos a derramar sangre. Hoy en día el tiempo, estamos en un tiempo sagrado, en un tiempo buenísimo. Es tiempo de paz, es tiempo de amor, es tiempo de intercambiar las ideas. Entonces, ya, porque el pueblo cuna escucha las noticias de que hay guerra por allá, derramamiento de sangre, sobre todo allá. Y la revolución cuna fue un ejemplo. Ya no queremos la sangre, sino vamos a estar intercambiando las ideas. Y efectivamente, en 4 de marzo de 1925, firmamos el acta de paz con el gobierno panameño. Y a partir de 1925, el gobierno nos respeta y sigue respetando al pueblo cuna. Así que esto es un ejemplo, y aparte de eso quería dar una noticia siempre, ¿no? Los libros que la profesora saca de sus conocimientos ha hecho muy, muy famoso en los círculos intelectuales, ¿no? Porque ahí en el libro aparece la revolución cuna, fue algo llamativo a nivel mundial. Y entonces es un ejemplo para nosotros, ¿no? Yo siempre digo, aunque el pueblo cuna es pequeño, pero esa palabra revolución como que nos engrandeció. Entonces, y aparte es un ejemplo. Entonces el tiempo y lo que es el espacio para nosotros es sagrado. No, simplemente esta cuestión de que no importa la cantidad, no importa el resultado en términos de, no sé, cuántos muertos, cuántos soldados, cuántas armas, sino también la pervivencia, y creo que eso es una de las grandes, no solo enseñanzas, sino ejemplos que nos da el pueblo cuna, de esa, cómo se mantiene, ¿no?, esa autonomía. ¿Podemos hablar de república? Sí, más o menos es conflictivo. Inclusive, bueno, esto sí, la palabra república sí es un invento de un gringo, me parece, porque nosotros no, o sea, estamos hablando siempre el espacio territorial, yala, casa, tener casa, ¿no? Y entonces esto, al escribir un documento que se dio, entonces el autor, bueno, República de Tule. A lo mejor nuestros padres pensaban, ¿no?, tener autonomía completa, territorio, la economía, y después cuando se fallecieron todos los revolucionarios, a lo mejor no captaron bien la filosofía de la revolución. Entonces la revolución no fue, digamos, 100% efectivo. Bueno, una pequeña puntualización, porque quizá nosotros hablamos de cosas ya tenemos muy sabidas y quizá la audiencia no lo conoce tanto. Claro, los conceptos de revolución y república se utilizaron en 1925. La revolución era un concepto conocido en Cunayala porque incluso un revolucionario mexicano de apellido Olivares hizo una gira en el año 24 y se reunió con autoridades de la comarca explicando, ¿no?, la revolución mexicana y que era también una opción, que habían existido antes otras revoluciones, y también el pueblo cuna es un pueblo muy cosmopolita. O sea, desde el 19 es un pueblo de navegantes que, bueno, 19 y antes, que navegaba por todo el Caribe, incluso llegaban hasta Estados Unidos, y había grupos de hombres cunas casados con mujeres indígenas en Nueva York, en la península de Turtle Island. Bueno, o sea, realmente es un pueblo muy cosmopolita que la noción de revolución la conocían. Otra cosa es cómo ellos pensaron lo que pasó en el año 25. Sí. Pero era un pueblo, o sea, no estamos hablando del fondo de la Amazonía, sino de unas islas en el Caribe donde la gente se movía de una manera constante, hablaban inglés, español, incluso francés, porque había habido franceses en el 18 que se habían casado también con cunas. Entonces, es un contexto, yo creo, que para que también el público tenga un poquito de nociones. Y el concepto de república, que decía, es el gringo. Es porque en el febrero de 1925 se escribe un documento que es
como, vamos a decir, el acta de independencia de la República de Thule. Pero no lo escriben las autoridades, los cunas, lo escribe Richard Marsh, que es un explorador, un aventurero, que está en este momento en el territorio kuna cuando suceden los actos de sublevación y matan a los policías coloniales, se derrama la sangre y tiene un protagonismo que no sé si quieres comentar, que en la historiografía panameña ha sido como a veces considerado el responsable de la revolución, pero creo que es una visión que contrasta con la de los historiadores tules, cunas, ¿no? Siempre ha habido en el tiempo, antes, menospreciando a los indígenas. Siempre los blancos, lo más famoso, ¿no? Entonces esto fue coincidencia. En tiempos de la Revolución, febrero, en 1924, 25, llegó un gringo, un norteamericano, ¿no? Con otra mentalidad, con la otra idea, ¿no? Pero encontró ya el pueblo kuna ya todo rojo, camisa roja, ya listo para la batalla con la policía colonial. Y efectivamente, a lo mejor él, Richard Marsh, tuvo sus intereses, ¿no? Y entonces convivió con el pueblo kuna y dando algunos mensajes, y en su diario aparece: yo quería que el pueblo kuna no rebelara, no hay que hacer derramamiento de sangre, pero he notado que ya todo está listo. Y entonces los historiadores capitalinos, como no valoraban la lucha del pueblo kuna, de los pueblos indígenas, decían, ¿no? Gracias por Richard Marsh, la revolución fue efectiva. Esa palabra incitó. La revolución kuna fue incitado por un norteamericano. Y esas palabras a nosotros no les gustan. Eso es mentira garrafal que han cometido los historiadores. Por eso digo, ¿no? Que esa historia de la memoria histórica que ya sabíamos, que ya viene hace tiempo desde los héroes mitológicos. Y entonces, ¿cómo vino un gringo y nos incitó como si fueran unos niños, como un perro? No puede ser. Y, ejemplo, la profesora siempre llega al pueblo kuna y de repente encuentra otra situación. ¿Qué va a hacer? Entonces el pueblo kuna va a ser aliada o aliado con un extranjero, siempre y cuando que esté a favor, ¿no? Y entonces puede que digan, gracias por Mónica, logramos, no. O sea, ya encontró ese espacio, ese tiempo. Entonces, asimismo está escrito, ustedes van a encontrar en internet la falsedad de la historia del pueblo kuna de la revolución, ¿no? Y que gracias por Richard Marsh era totalmente falso. Y asimismo la bandera, y que todo el mundo piensa en la bandera de los alemanes. Eso es totalmente falso también. Y ahora estamos aprendiendo, esa es la idea, ¿no? De reaprender. Simplemente un concepto. Hay, cuando uno repasa, por ejemplo, el caso de la independencia del virreinato del Perú, hacen como una diferenciación entre la revolución o la independencia concebida o la independencia concebida, ¿no? Entonces ahora que tú dices esto, me sale esta idea de no nos la concedieron, ¿no? La concebimos, y no es un hecho puntual de 1925, que es, ¿no? un proceso cargado de puntos. Quizás 1925 es el punto de inflexión, ¿no? Y también podemos debatir acerca de la violencia, ¿no? Esta palabra tan tremenda, tan tabú, la violencia. Pero hay muchos actos de violencia, no es solamente tomar las armas, no es solamente el derramamiento de sangre, sino actos violentos, múltiples actos violentos en muchos aspectos, ¿no? En la cuestión de cómo los concebimos. Y la otra cuestión que me quedé pensando, perdón, retomo un montón de ideas, pero mi cerebro trabaja un poquito. y entonces pensaba, ¿no? Un poco pensaba, claro, decíamos, la tierra,
¿no? No es lo material, no es lo simbólico, son los vínculos, es la identidad, es la vestimenta que siempre expresa más que, ¿no? Qué es lo que queremos, que cómo lo combinamos, ¿no? Expresa un orden. Y entonces me parece interesante pensar esto de revolución, debatimos si es revolución, rebelión. Al final estamos, y no solo estamos, sino que debemos replantearnos las categorías, ¿no? Las categorías políticas, las categorías de vida y las categorías del poder, ¿no? Es decir, se toma el poder, alguien le cede el poder, viene un extranjero, o sea, nunca es, ¿no?, algo único, un hecho puntual, sino, por supuesto, un proceso. Y en ese proceso hay un gran punto de inflexión que creo que es, ¿no?, la revolución de 1925. Sí. Bueno, ya que has hablado de violencia, hay otro de los puntos que quería tocar aquí con vosotros, es precisamente el concepto que usan en las comunidades cuando recrean este momento de 1925, es el concepto de Vila Burba. Y son unos teatros que se empezaron a hacer casi muy poco después del año 25 y que en un primer momento eran protagonizados por los mismos combatientes, los mismos guerreros, los mismos Urigan, en lengua cuna, que sería esa idea de guerreros, que hicieron este acto de sangre, derramaron la sangre. La idea de Vila Burba, este espíritu de la revolución. Así, sí, por eso digo, ¿no? El pueblo cuna maneja su propio concepto. Vila viene de viler, que es el enemigo, en tiempos pasados, por eso el tiempo es importante, ¿no? Hay que recortar el tiempo. Entonces, Vila es como combatir contra el enemigo. Entonces, el color rojo no es tanto la sangre, o sea, decimos formalmente literalmente sangre, ¿no? Pero es combatir contra los enemigos. Es, ejemplo, cuando ustedes van a Cunayala, en mes de febrero, todo se queda color rojo. Hasta la profesora llegó a poner Dulemola todo color rojo. Y así vemos en la pantalla todo color rojo. Es símbolo de la lucha, del combate contra el enemigo. Entonces el color rojo representa, digamos, el ímpetu de la lucha contra los espíritus malignos. Entonces no solamente la parte física, ¿no?, sino la parte espiritual también. Porque nosotros consideramos que el enemigo es digamos, espiritualmente o representa a los espíritus malignos. Entonces el color rojo simboliza enfrentarse con alguien o contra de. Así que otro aspecto interesante que comentó la profesora es esto, cómo los niños o en la escuela, utilizando este recurso como algo didáctico, los actos teatrales. En 1940 representaban los mismos protagonistas que lastimosamente nadie entrevistó. Y gracias por un español, no sé de qué provincia, no me acuerdo, padre, un misionero claretiano, empezó a escribir lo que hacían pues en las calles, los mismos actores. Y a mí me da tristeza, ¿no?, cuando hablo de esto, porque nadie entrevistó, sería fabuloso. Y aparte de eso, el padre no era historiador, sino cronista, le gustan escribir, ¿no? Y entonces ahí nos salvamos, esa parte de la historia. Y entonces en 1940, cada año, ellos actuaban en la calle. Y ahora se popularizó y ahora se quedó como recurso didáctico para recuperar o rescatar esa historia. Y estamos celebrando los 100 años. Este año fue impresionante. Vino mucha gente de otros países y para ver los actos teatrales. Y una buena noticia, que los actos teatrales va a ser patrimonio de la humanidad. Y estamos escribiendo cómo empezó la historia de los actos teatrales. Y hoy en día los niños también empiezan a actuar en la calle. Cuando ustedes van en febrero,
Los actores toman en cuenta a cualquier persona y usted va a ser actriz o actor. Así que esta parte es sumamente interesante, ¿no? Los actos teatrales que hacemos en las calles. Sí, pienso, ¿no?, en esta performatividad, qué difícil es decir, performatividad, y también pienso, ¿no?, como la historia, más allá de la memoria, ¿no? La historia nos encarna, escapa a las escuelas y lo impregna todo, ¿no? Ahora tú decías esto de que cualquiera podía ser un actor, es la forma más genuina, ¿no?, más pura de mantener la memoria, no cada 100 años, no cada centenario, sino en el día a día, ¿no?, en la cotidianidad. Y un poco esto es lo que siento que, ¿no?, que trae esta revolución o no revolución o cualquier categoría, pero importa ya cómo lo definimos, cómo lo nombramos, cómo lo definimos, sino cómo lo sostenemos, ¿no? Me parece un acto valiente y para celebrarlo. No solo conmemorar, sino celebrar, ¿no? Sí, de hecho, bueno, los teatros son realmente muy inmersivos y ahora es verdad que participan niños, pero en el inicio me acuerdo ahora una conversación con... ¿Tú también fuiste actriz? Yo fui actriz hace ¿Fuiste muchos actriz? años, sí. Ahora no. Actriz en el teatro de la Revolución. Sí, la primera vez que se hizo en Cartí sí me tocó actuar, por cierto, como policía me tocó. Pero bueno, no pasa Sí, nada. ajá. Sí. Policía colonial, imagínate cómo pegaban a la gente. Era policía colonial, no iba de rojo yo, iba de negro. Estás ofendida todavía. No. Cada uno tiene que aceptar el papel que le dan, ¿no? Como Sí. antropóloga yo pues acepté, ¿no? Me lo pasé bien, porque repartí y bueno, luego al final también me pegaron a mí, pero bueno, aquí no fue tan inmersiva la cosa, ya se respetaba. Pero bueno, sí, tiene esa participación y en un primer momento, cuando recuerdo, hablé ahora con una señora que me decía, los teatros ya no son como antes, porque ahora participan los niños y los niños no imponen, pero antes teníamos miedo cuando venían a los hombres que habían empezado a organizar los teatros, que eran los mismos guerreros, pero después fueron sus hijos, y realmente querían infundir el temor, y eran adultos los que reproducían los teatros, y se pegaban y sangnaban, y entonces ella me contaba, ahora es que los niños no imponen, pero antes eran realmente adultos, es como si uno hace un pasaje del terror con niños o con adultos, ¿no? O sea, es un poco diferente. Y ella me transmitía esa idea de la performatividad, pero al mismo tiempo de sentir en carne propia lo que seguramente los antepasados habían vivido, ¿no? Era algo muy, muy inmersivo y pretende serlo todavía, y un acto de memoria encarnada, que creo que también existe en otros contextos, no solamente indígenas, y que son muy, muy potentes, ¿no? para precisamente crear una identidad, una identificación y no dejar de luchar, ¿no? También uno de los elementos que quería poner sobre la mesa para ir cerrando Pero antes de eso, en la pantalla están viendo actriz, aunque no es especialista, pero ella recrea, al ver la imagen o actriz principal, en que los policías coloniales están, digamos, violentando con fuerza, y toda la comunidad y empieza a llorar, especialmente las mujeres. Y después me preguntan, después yo pregunté, ¿pero por qué ustedes están llorando? Y me dicen, ¿no?, las mujeres sobre todo, yo no sabía esa historia, lo que pasó de mi abuela. Es algo impresionante, porque los actores o las actrices hacen como si fuera realidad. Mira la muchacha, ella es actriz principal y empieza a llorar amargamente, y todas las mujeres empezaron a llorar por la emoción. Y entonces a base de estos actores aprendemos más la historia de la revolución. Muy bien. Sí, para también ya ir cerrando y poner sobre la mesa un último elemento de diálogo, la idea de la lucha que hubo el año 25 en Cunayala, aquí ha salido, ¿no?, la idea de la madre tierra.
creo que es también un elemento para darle una vuelta más, ¿no? ¿Cuál era el motivo de la lucha? Sí, era una imposición de un orden colonial, de un sistema educativo, de un sistema religioso, pero también aparece en el testimonio y en muchas de las publicaciones que también me gustaría compartirles una publicación que la misma comisión lanzó este año, que la podemos ahora para que la puedan ver. Hay la idea de que sí, se combatió para hacer frente a este sistema asimilacionista, pero al mismo tiempo la idea de que también se estaba combatiendo para preservar un equilibrio con estos seres que no son visibles, pero que pueden provocar enfermedades, que pueden provocar un maremoto, que pueden provocar un episodio de oscuridad. O sea, la idea de que había una lucha que iba más allá del bienestar humano y que también afectaba al bienestar de todos los seres que conforman el cosmos, ¿no? No hay que olvidar que en el año 1915, cuando aparece el gobierno en Cunayala, también lo hacen las bananeras, lo hacen empresarios norteamericanos que van a explotar el coco y aparece también la minería. O sea, estamos en un contexto de avance capitalista muy importante. Y la gente del lugar, cuando ve las minas, las explotaciones bananeras, también tienen una sensación, claro, y el Canal de Panamá, que ya está construido, en 1914 se inaugura, y todas estas personas que trabajaron, muchos afroantillanos que estuvieron trabajando en el canal, que cuando se quedan sin trabajo vienen a la costa y están explotando la tortuga carey, están explotando el caucho, están explotando el níspero. Entonces, aquí también, o sea, la pregunta va, o sea, sí, la lucha era para o sea, reaccionar ante una imposición, pero también entiendo que puede haber sí, otros elementos, ¿no? En la concepción filosófica cuna no solamente el ser humano carnal, físico, sino lo espiritual. Por ejemplo, el hombre cuna sufre, o el ser humano sufre, y a la vez también sufre la madre tierra, lo que ustedes llaman planeta. Y entonces en ese tiempo la explotación de tortuga, de los árboles, es nuestra hermana y nuestros hermanos. Entonces, por lo tanto, el pueblo cuna también luchó para que estos hermanos, para que esta madre tierra también nos salve, porque también la madre tierra, igual que el ser humano, también sufre. Entonces todo eso, no solamente el derramamiento de sangre para defender la identidad, sino también la madre tierra, porque estamos dentro de la madre tierra y somos parte de la madre tierra y por lo tanto hay que defenderse también. No puedo agregar más nada sobre eso, que en definitiva, bueno, vengo pensando, tú habías propuesto en algún punto ese concepto que a mí me sobrecogió, ¿no? De cataclismo, ¿no? De pensarlo así. Y venía pensando en esta cuestión del cataclismo, ¿no? Como también algo que se va acumulando, pero algo también bastante puntual. Y yo siempre trato de huir de un fenómeno, por más de inflexión histórica y profundidad que tenga, de pensarlo como un momento, ¿no? Un momento, sino una continuidad y un proceso. Entonces, en este sentido, las comunidades indígenas, ¿no? Nos enseñan que hay momentos de inflexión histórica, pero que atraviesan y siguen atravesando. Insisto mucho en esto porque no estamos hablando del pasado, estamos hablando de algo que está muy vivo y siguen resistiendo y siguen tratando no de imponer, sino de que se tenga en cuenta estas cosmovisiones y epistemologías, ¿no? De pensarnos como algo integrado, no como algo compartimentado. Ni tierra, ni espacio, ni hombre, es decir, algo integrado. Y bueno, ahí creo que hay que agradecer mucho, pero también hay que hacernos cargo, ¿no? En general, todos en Latinoamérica y en general me da mucha tristeza que hayas dicho esto de que
las giras o estas conmemoraciones no se realizan tanto en América Latina o en Sudamérica, porque evidentemente también nos está hablando de comunidades que tampoco se están haciendo cargo, no digo de las comunidades indígenas, sino de los movimientos sociales, los movimientos políticos que estamos haciendo, ¿no? para responder a esa integración, ¿no? No es solamente salir con la bandera, no es solamente salir a hacer discursos de apoyo, sino es a estar presentes y acompañar, ¿no? Eso es. Sí, también en la categoría de cataclismo, de todo eso, también es parte de la filosofía cuna. Por ejemplo, siempre, o sea, para nosotros todo lo que es los fenómenos de la naturaleza o de la madre tierra es lectura, es signo, es símbolo en que va a pasar algo. Quizás antes de la revolución 1923 o 24, a lo mejor alguien soñó que va a ocurrir algo grande. Ejemplo, COVID pasó hace como 5 años, ¿no? Y para nosotros fue cataclismo, porque nunca ha habido, y entonces ya, como es reciente, yo empecé a entrevistar. Y uno de los señores muy famosos soñó. Y aparte de eso, eso fue realidad, ¿no? La reacción de los fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, en una comunidad que se llama Ailigandí, invadieron manadas de zaino o de puercomonte. Nunca han visto. Imagínate, venían de la selva y entraron de repente a esa comunidad. Y esa comunidad sufrió bastante en tiempo de COVID. Y efectivamente. Y en 1871, cuando pasó Maremoto, también pasó. Y ahora en la revolución, quizás, porque eso sí, todavía no he tenido tiempo para investigar sobre eso, ¿no? Y los sueños también son presagios, son lecturas que nos ayuda, pues, para contradecir. Pero eso sí, cataclismo, todo eso, eso también tiene su historia muy bonita dentro de la filosofía cuna. Muy bien, pues yo creo que lo podemos dejar aquí ya y cerramos el 8º Intersaberes, y muchísimas gracias a Cielo Seidenberg y a Tilio Martínez por vuestra participación, y nos vemos, yo creo, en el próximo Intersaberes, que seguramente será en noviembre. Vamos a anunciarlo por las redes del CINAF cuando ya tengamos la agenda mucho más clara. Muchísimas gracias.